La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad de derechos entre los seres humanos sin importar raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición, lo cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en particular por México. Asimismo, la Organización de Estados Americanos reafirma el principio de no discriminación que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos independientemente de su orientación sexual o identidad de género y ha llamado a todos los estados y mecanismos internacionales relevantes de derechos humanos a que se comprometan con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en los Estados Unidos, todos los mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y ahí después sigue, queda prohibida toda discriminación motivada por el género, condiciones de salud, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En esta misma Constitución, su artículo tercero establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. La educación que imparte el Estado será laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. Se basará en el progreso científico, luchará contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión, grupo, de sexo o de individuos. El artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el caso de las mujeres lesbianas, tienen derecho, por ejemplo, a atención de ginecobstetricia libre de prejuicios que no presupongan su heterosexualidad. Cabe señalar que la salud, la atención a la salud debe de ser integral y de acuerdo a las necesidades específicas de cada población y que la orientación sexual no heterosexual y la identidad de género no cisgénero no deben de ser consideradas patologías ni deben hacerse esfuerzos para modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. También en el 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue reformada en el 2014, en donde en su capítulo primero establece que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión tenga por objeto o como resultado obstaculizar, restringir, impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en el sexo, el género, las preferencias sexuales, el estado civil, la situación familiar y también se entenderá como discriminación, la homofobia, misoginia y otras formas conexas de intolerancia. ¿Qué ha pasado en México con los matrimonios igualitarios? Bueno, en México las familias homoparentales o lesboparentales tienen los mismos derechos que las demás. En varios estados se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato y la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Es posible celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo en las siguientes entidades por reforma legislativa: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Morelos, Michoacán y por acción de inconstitucionalidad promovida por la Corte, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jalisco, Chiapas y Puebla. Por amparo colectivo en Yucatán, en todo el país se han celebrado matrimonios por amparos individuales. Tras haber fallado en el mismo sentido en 5 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia en el año 2015 diciendo que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, la protección de la familia como realidad social. Pretender querer vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial
con la procreación es discriminatorio porque excluye injustificadamente el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La discriminación es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con lo constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Vale? Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. Así también, la Suprema Corte ampara el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad para desarrollar una vida familiar, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos o parejas que utilizan los derivados medios para en avances científicos para procrear. Pero por otra parte, aquí es interesante ver algo a nivel internacional. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de Costa Rica, adoptó una opinión consultiva sobre estos temas y estableció que ni la orientación sexual ni la identidad o expresión de género reales o percibidas debe de ser motivo para restringir derechos ni para perpetuar o reproducir la discriminación estructural e histórica que estos grupos han recibido. También que la adecuación de la imagen o la rectificación del sexo en los documentos para la concordancia con la identidad de género real o autopercibida es también un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y los estados están obligados a establecer procedimientos para estos fines. También esta convención no solo protege a un tipo de familia, sino a todas, incluyendo a las familias de parejas del mismo sexo y todos sus derechos deben de ser protegidos, no solo los patrimoniales. Y la Ley de Identidad de Género en Ciudad de México y algunas otras entidades establecen que ha lugar a pedir la rectificación por enmienda cuando soliciten variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, filiación, nacionalidad, el sexo y la identidad de las personas. En, en 2017, los congresos del estado de Michoacán y Nayarit reformaron sus códigos civiles en el mismo sentido para la obtención de las actas de nacimiento en correspondencia con la identidad de género de las personas. Entidades en las que el odio por homofobia se considera un agravante en los delitos cometidos: Ciudad de México, Campeche, Puebla y Coahuila. Pero como ha quedado establecido en todo esto que les vengo diciendo, las personas que se inscriben dentro de dichas poblaciones, es decir, las personas de estas minorías sexuales, de esta diversidad sexual, tienen los mismos derechos que todas las demás sin importar su orientación sexual, identidad de género, atuendo, características físicas diversas. Tienen derecho a la educación sin importar su orientación sexual, su aspecto físico, su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a la protección de la salud, particularmente al acceso de los medicamentos antirretrovirales, ante la desproporcionada manera en que la epidemia del VIH ha afectado a la mayoría de estas poblaciones. En el caso de las personas transexuales o intersexuales en la Ciudad de México, se les reconoce el derecho a los tratamientos necesarios para que sus cuerpos correspondan a su identidad sexual. El derecho a la protección de la salud también incluye el acceso a los insumos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual y aportarlos sin que esto sea usado como prueba en su contra en caso que se dediquen al trabajo sexual.
Se tiene derechos sexuales y reproductivos, al igual que el resto de la población, derecho a trabajar en un entorno laboral favorable a su desempeño, sin importar cómo se vistan o cómo se comporten. Tienen derecho a que sus documentos de identificación vayan de acuerdo a su identificación de género, derecho al libre desarrollo de su personalidad, derecho al matrimonio, derecho a la adopción de menores, derecho a vivir libres del acoso policíaco debido a su orientación sexual. Tienen derecho a vivir una vida libre a cualquier acto discriminatorio y en caso de fallecimiento tienen derecho a servicios funerarios dignos.